¿Cómo va, Maxi? Buenos días al equipo. Acá estamos en el barrio Los Pumitas todavía, hoy con mucha más presencia policial, claramente se ven varios patrulleros, hay una fuerza, está el TOE, la Fuerza de Operaciones Especiales de ellos, y esperando, la gente lo que está esperando es la llegada de los gendarmes, de Policía Federal, todo lo que hoy mostró el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Los vecinos están esperando acá en el barrio la llegada. Bien, ahora, claro, están esperando la llegada de los gendarmes. ¿Y cuál es el clima que se vive con este anuncio y con la llegada? ¿Está bien visto, me imagino, que vaya más gendarmería? Sí, claramente. Están ilusionados con alguna respuesta que tenga alguna solución. Obviamente, esto no va a ser de un día para el otro y sabemos todos cómo es claramente estos movimientos. Esperemos que perduren el tiempo, porque si no es como nada, es una vasoaspirina para una enfermedad muy grave. Nahuel, una consulta. Los vecinos se quejaban, o por lo menos trascendió de que se quejaban, que los habían dejado un poco, después del ataque al búnker, los habían dejado un poco a la deriva y que habían empezado a recibir amenazas de esta banda de los salteñitos, que manejaban el búnker destruido. ¿Te llegó algo al respecto? Mirá, lo que pasó, ayer a la noche hubo un enfrentamiento armado. Nos cuentan los vecinos, nosotros no estábamos, eran 12 de la noche, personal policial contra una persona que apareció armada y empezó a tirar al aire. Es decir, las presiones van a estar. Ahora bien, si las fuerzas empiezan a operar realmente como se está prometiendo, obviamente tiene que ser una de las soluciones. Mirá, vamos para los pasillos. Ves claramente, ya están las fuerzas especiales, los del TOE, obviamente sí están haciendo saturación en el barrio. Veremos cuánto es lo que dura y que llegue la paz para los vecinos. Claramente, Maxi, lo que quiere la gente es vivir tranquila. Sí, por supuesto. A ver, veamos qué decía Aníbal Fernández, que fue a Rosario también, ¿no? Hoy con los gendarmes. El ministro de Seguridad. Es imperioso que nos metamos en cada uno de esos lugares y que lleguemos hasta el hueso. Es una situación indeseable. Cuando uno muestra y a veces aclara con este tema de los años y lo que puede haber sucedido, quiero hacer una separación bien clara entre el gobernador y el intendente que han heredado una situación de esta característica, y que no es una situación que uno tenga que soportar calladamente y que no tenga que seguir empujando y buscando más gente que lo acompañe, que piense así, que esté convencida, que esté imbuida de la necesidad de hacer los cambios que haya que hacer, de crecer, de formar, de llegar hasta el fondo, de limpiar nuestros barrios, de que nuestros pibes puedan caminar por la calle sin temor a que los lastimen. Ya hemos visto demasiado, eso es mucho lo que ha pasado. A mí me da la sensación de que este tipo de cosas, no sé si vieron División Palermo, sí, claro. por Netflix. Sí. Como que me da la impresión de que siempre, ¿cuántas veces hemos visto este acto? Van, ponen ahí la tarima, hacen el show con los periodistas, despliegan, pobres los gendarmes que van, vienen para acá y demás. Pero falta evidentemente un plan estratégico, un acuerdo político de fondo sostenible en el tiempo. No es voy y hago el show para las cámaras, entonces ahora armá todo, bueno, poneme ahí los efectivos enfrente que quedan bien y demás. No sé, me parece que está ocurriendo lo que ocurre siempre, digamos, ¿no? Que es el despliegue, el show, ¿no? Y hay que mirar no el árbol, sino el bosque. ¿Cuáles son los problemas de fondo? ¿Y cuáles son, Natalia Bolosín, los problemas de fondo en esto que está ocurriendo en Rosario? Hay mucho de esto, ¿no? Del cartón pintado. Además es interesante porque el ministro dice, bueno, pareciera que el gobernador y el intendente están buscando que los acompañen como si
la responsabilidad principal no fuera del gobierno nacional, ¿no? El principal problema que tenés, no solo en Santa Fe, sino en general en el país, es que tenés una doble jurisdicción, ¿no? Entonces, por un lado, tenés la justicia federal ocupándose del narcotráfico y del lavado de activos. Por un lado tenés esto, sobre todo en el caso del narcotráfico, es importante en el caso de Santa Fe decir que Santa Fe no desfederalizó el narcomenudeo, como pasa, por ejemplo, en Buenos Aires o en Córdoba o en Chaco, que la gente cree que ese es el problema, ¿no? Que la policía provincial se ocupa del narcomenudeo. En Santa Fe la responsabilidad, incluso del narcomenudeo, es de la justicia federal, por lo tanto también es de las policías federales, ¿no? Pero por el otro lado convive con esto la policía y la justicia provincial en algo muy relevante, que es el delito común, pero que es la violencia, ¿no? Entonces, los homicidios, las usurpaciones, las extorsiones a los comercios, ¿no? Los aprietes a los comerciantes para lograr protección, que parecen cuestiones a veces menores, son las más relevantes porque hacen a la violencia. Esa parte no le corresponde a la Policía Federal, no le corresponde a la Justicia Federal, le corresponde a la Justicia Provincial. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Necesitas coordinación, y esto es lo que no tenés. Hay algunos esfuerzos a niveles menores, por ejemplo, la Procunar, ¿no? Que es la Procuraduría Especializada en Narcotráfico, hace algunos esfuerzos de coordinación en el territorio con los fiscales de la provincia. Sin embargo, el problema que tenés es que si el ministro de Seguridad no se habla con el gobernador, si el intendente solo se habla con el presidente porque, bueno, se llevan justo bien, pero si se llevan mal, se dejan de hablar, bueno, tenés un problema de coordinación ahí muy, muy fuerte. ¿Querés que puntiemos un poquito las placas que tenés para que cuentes un poquito lo que decíamos, ¿no? El escenario de fondo respecto a esto que vuelve a estallar como tantas veces en el escenario mediático? Bueno, mirá lo que pasa ahí, ¿no? El tema de las vacantes. Este es un trabajo que hizo Martín Angulo, hizo una investigación estos últimos días. Entonces, solo en Rosario, el 33% de los cargos de jueces y fiscales están sin cubrir. Pero sí, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del Consejo de la Magistratura? ¿Es de la Corte? Bueno, no, ¿saben de quién es en este caso fundamentalmente? Del presidente de la Nación y del Senado. Por ejemplo, hay 3 tribunales orales en Rosario. Uno no tiene jueces ni juezas, no tiene ninguno, ¿no? Entonces lo subrogan otros jueces y juezas. De esos 3 que faltan, en el caso de este tribunal oral, uno de los cargos está ya para ser firmado por el presidente. O sea, la Corte, el Consejo de la Magistratura, la Procuración ya hicieron su tarea, el concurso ya se hizo. Necesitamos que el presidente diga quién quiere que sea el juez o la jueza. Y otros 2 están en el Senado esperando que alguien les confirme el cargo. Después tenés un tema de recursos grande digamos, aún cuando vos cumplas con llenar estas vacantes, hace 43 años que en Rosario no se crean nuevos cargos de jueces y de fiscales, ¿no? Entonces, el año pasado... 43 años que no hay nuevos juzgados o fiscalías. Claro. Entonces decís, bueno, mira, por más que llenen las vacantes que están faltando, si no crean nuevos cargos... No, el crecimiento poblacional de la ciudad, ¿no? Y además una ciudad que tiene el principal conflicto de narcotráfico en el país. Entonces, bueno, después si quieren mandar cartón pintado, las cámaras de videovigilancia y más gendarmes, parece muy bien, pero hace 43 años que no hay un juez o una jueza o una fiscal o un fiscal nuevo en Rosario. El año pasado, en noviembre, un proyecto de ley que llegó a discutirse, pasó absolutamente desapercibido. Además, interesante porque fue transversal entre todas las fuerzas políticas, el PRO, el radicalismo, el Frente de Todos, de Santa Fe, dijeron, che, necesitamos más jueces y fiscales. Ahora hace unos días vi que lo desempolvaron un poco y lo volvieron a sacar. Bueno, ojalá que eso se haga realidad. Incluso en el marco de la implementación del código acusatorio, que es el que le va a dar el poder a quién, a los fiscales, el que va además a permitir que las causas avancen de una manera un poco más ágil. Bueno, eso está ahí esperando. Después, yo decía, bueno, contadores, ¿vos creés que en las fiscalías, en los juzgados federales en Santa Fe, hay personal especializado para hacer algún análisis patrimonial, perseguir el dinero, ocuparse del lavado, de recuperar los bienes? No hay. Y lo mismo pasa con la tecnología. Estos famosos peritajes que se le hacen a los teléfonos, que son muy importantes porque permiten escalar, ver, digamos, por dónde pasan las bandas, cómo se comunican, ver cuál es la organización. Bueno, esos teléfonos hay que traerlos a Buenos Aires para analizarlos. Para peritar. Para peritarlos. En general esto pasa en todo el país, en el caso de Santa Fe pasa particularmente. Y ahí, bueno, a ver, ¿cuándo me los van a peritar? Dice el fiscal o la fiscal que está en Santa Fe o en Rosario o en donde sea. Bueno, hay que pedir un turno y tal vez ese turno viene en 6 meses, 8 o 10 para analizar un teléfono. Muchas veces las causas llegan a juicio sin que nadie haya mirado antes qué había en el teléfono, por dónde pasaba la organización criminal. Y después una palabrita que me parece que hay que poner sobre la mesa, yo diría en mayúsculas, ¿no? Con luces de neón, que es la corrupción. O sea, si vamos a hablar de narcotráfico en la Argentina sin hablar de corrupción policial, judicial y política, bueno, dediquémonos a otra cosa, ¿no? Claro, entonces, vos lo que estás contando es, ojo, que
el tema de la corrupción política obviamente está en todo el país, y esa corrupción política tiene que ver con los dineros públicos, las idas y vueltas de los fondos en la obra pública, en los gastos del Estado que salen informalmente y demás. En algunos casos las policías recaudan del juego, de acá, de allá y demás, pero que en Rosario el drama es si empieza una recaudación paralela de estas bandas de narcotraficantes, pues ahí empiezan a permear a todo el esquema de la política. Y que probablemente, y que probablemente explica todo esto que está diciendo Natalia. Me parece que no es casual que hace 40 años que no hay nuevos juzgados, que la policía no actúa. Que no es lo mismo, que no es lo mismo. Que no es solo por ineficiencia. En el Gran Buenos Aires hay mucho político corrupto, bien, que no son corruptos, pero mucho político corrupto, pero recaudan de otro lado. Y cuando manda a sus punteros a las barriadas, a los lugares profundos, bueno, se enfrentan con los punteros de la banda, del narcotráfico y demás, que le pelean el territorio. Total. Y en el caso acá lo que está diciendo es que, ojo, que no vaya a ser que el narcotráfico termine financiando, ser la principal fuente de financiación de la política, ahí no volvés más. Es así, y ni hablar en el caso del servicio penitenciario, ¿no? Que esta es una cuestión fundamental. O sea, creemos que, porque a ver, un primer problema es, no tenemos un sistema penal que sea efectivo para sacar a estas bandas y ponerlas donde tienen que estar, que es en la cárcel. Ahora, cuando lo hacen, y no es que no lo hagan, porque ojo, esto es muy importante también decirlo, aún con los recursos que tiene y con los problemas de corrupción o con esto que estamos señalando, las bandas narco en Rosario las desactivó el sistema judicial provincial. No se desactivaron en el marco de la persecución del narcotráfico o del lavado, que es lo que hace la justicia federal. Se desactivaron persiguiendo homicidios, persiguiendo otro tipo de casos, como lo de Al Capone, ¿no? Digamos, no porque no sean graves los homicidios, son muy graves. Pero en ese marco las bandas se fueron desactivando y los líderes están presos por un trabajo de la tarea de la justicia provincial. Pero no alcanza con eso si después estas personas manejan todavía el negocio desde la cárcel. Y eso no ocurre sin corrupción también del servicio penitenciario, en este caso provincial, no hay cárceles federales ahí, ¿no? ¿Tenés algunos datos de homicidios dolosos? Esto me pareció que es impactante, si podemos poner la placa para verlo. La placa 2. La tasa de homicidios dolosos de 2021, que son los últimos datos que tenemos disponibles a nivel del Ministerio de Seguridad, para el año 2021, cada 100.000 habitantes, la tasa nacional es de 4,6, es una tasa más que razonable. Tiene razón Aníbal Fernández cuando le tiran por la cabeza los homicidios y él dice tenemos una de las tasas más bajas de América Latina. Es verdad, de hecho viene bajando, es 4,6 la nacional. Ahora, a nivel provincial es más del doble, es 10,1. En Santa Fe capital es 13,6. Pero en Rosario esta cifra es realmente impactante. Cuadruplica la tasa de homicidios dolosos a nivel nación. 18,6 es impresionante, ¿no? Si podemos pasar a la placa siguiente, ahí vamos a ver cómo son estos homicidios, porque esto te muestra, digamos, por dónde pasa el problema, cuál es la modalidad que tienen estos homicidios en Santa Fe. En Santa Fe los homicidios ocurren mayoritariamente en la vía pública, es la tasa más alta de homicidios en vía pública para todo el país, 71%, la que le sigue es Provincia de Buenos Aires con el 52%, y además ocurren mayoritariamente con arma de fuego, el 80% casi de los homicidios dolosos en Santa Fe son con arma de fuego, la que le sigue de nuevo es la Provincia de Buenos Aires casi con el 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de una disputa territorial. Los homicidios dolosos no ocurren por otras razones que no sea la disputa del territorio, en vía pública y con arma de fuego. ¿Y qué otra cosa quiere decir? Que están los vecinos y las vecinas en el medio, digamos. Si pasa en la calle y pasa con armas, bueno, puede terminar muerto, asesinado en el marco de una disputa territorial, un niño de 11 años. Claro, son tantos los casos que aparecen, efectivamente. Y finalmente avancemos rápidamente para poder terminar. Tenemos la placa 4. En la placa 4 se denuncia tráfico, se persigue tenencia. Claro. Bueno, esta es la parte del aspecto económico, pero hay un dato muy ilustrativo que es de qué es lo que se persigue y qué es lo que la gente denuncia. Cuando vos mirás los datos de qué denuncia la gente en comisaría, en la justicia y en las fiscalías, esos son, digamos, las barritas de abajo donde se ve marrón, la gente, entre el 80 y el 90% de la ciudadanía, lo que denuncia es comercio, tráfico. Pero cuando mirás la de arriba, que es qué hacen las fuerzas de seguridad cuando inician causas de estupefacientes, lo que persiguen es la tenencia, ¿no? Entonces, esto no parece casual. No a los traficantes, sino a los que consumen. Y finalmente, este tema, que es el aspecto económico, que es fundamental, ¿no? No sé si en el caso de estas bandas que dicen no son carteles, pero bueno, todo el tema de desarticulación de los carteles
en Colombia y bueno, también lo que persiguen en México y demás, siempre hacen hincapié en la importancia de todo el tema de lavado de activos y desarticular todo el tema del financiamiento de estas bandas. Es así, ¿no? La investigación patrimonial, que además, digamos, reglamentariamente los fiscales a nivel federal y las fiscalas tienen que llevar adelante desde el día 1, digamos. Tienen que perseguir a las personas, tienen que perseguir el dinero. Esto se hace poco, se hace como se puede, con muy pocos recursos, tanto a nivel federal como ni hablar en las provincias. Entonces, mirá este dato. En el año 2022 hubo una sola causa de lavado de activos elevada a juicio en todo Rosario. No le están prestando atención a este problema, claramente, ¿no? Y mirá el tema de el ataque a los bienes, esta idea de recuperar lo robado. ¿Se acuerdan que en un momento se puso de moda lo de la extinción de dominio? Ahora, de nuevo, otra cosa para desempolvar que ha aparecido en estos últimos días. Ahora todo el mundo vuelve a hablar de este tema otra vez. En el 2019 Macri dicta un decreto de necesidad de urgencia, ¿te acordás, Maxi? Que el Congreso no le aprobaba la extinción de dominio. Sale ese DNU. Bueno, desde 2019 hasta ahora hubo una sola causa de extinción de dominio, ¿no? En todo el país. En todo el país, no en Rosario, en Santa Fe. Para recuperar bienes. Para recuperar bienes. Y además llegaron tarde, porque lo único que hicieron fue cautelar bienes y llegó antes el decomiso penal, que es muy lento, llegó antes que la extinción de dominio. Muy impresionante.